Señores estudiantes, buenas noches. ¿Cómo me escuchan, por favor? ¿Me contestan? Gracias, buenas noches. Gracias, muy amable. Bienvenidos sean ustedes al tercer encuentro sincrónico de la licenciatura en Educación Comunitaria para su asignatura Ambiente y Desarrollo Sostenible. Quien les habla, Intendente en Uso de Buen Retiro de la Policía Nacional Andrés Fuentes, especialista en educación para la sostenibilidad ambiental. El día de hoy vamos a ver la unidad número 2, pero antes quiero invitarlos a que interioricemos esta frase. Me permito leerla. Cada pequeña cosa que haces realmente importa y ayuda a construir el mundo en el que quieres vivir. Esto es una frase de Wangari Maathai, fallecida activista medioambiental y ganadora del Premio Nobel de Paz. La invitación es a que la interioricemos y ojalá con el conocimiento que ustedes adquieran a través de esta asignatura, pues puedan poner en práctica sus conocimientos en favor o en defensa del ambiente y los recursos naturales. Como les decía, hoy hablaremos de la unidad 2, que en este caso es educación ambiental. Hablaremos de su concepto, de la historia de la educación ambiental. Hablaremos también del concepto de educación ambiental de acuerdo a la Ley 1549 de 2012 y en especial en su artículo primero. También hablaremos del ámbito internacional de la educación ambiental. Asimismo hablaremos del ámbito nacional de la educación ambiental. Posterior a ello hablaremos de la política nacional de educación ambiental del año 2002. Y finalmente hablaremos de unos puntos de articulación entre lo que es la educación ambiental y la gestión ambiental. Como les decía, hoy hablaremos de esta unidad 2 que tiene 6 subtemas o temas, contenidos programáticos de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Educación Policial, y para este caso les traigo un pequeño glosario sobre 3 definiciones para que tengamos un poco de más claridad cuando más adelante de pronto utilicemos estos términos. Entonces, en este caso tenemos ámbito, que nos lo define como el perímetro o contorno de un espacio o lugar determinado. Y también tenemos el concepto de educación, que nos habla de que es un proceso fundamental para el desarrollo humano, que son todos estos aprendizajes que realizamos a diario en nuestros trabajos, en nuestros hogares y el día de hoy mediante este encuentro sincrónico. También nos habla de la gestión y aquí nos refiere que es un proceso donde se planifica, se organiza, se dirige y se controlan recursos, ya sean humanos, ya sean financieros o ya sean materiales. Entonces iniciamos con el primer tema, que en este caso vamos a definir, o en este caso este es uno de los tantos o varios conceptos que se tienen sobre educación ambiental, y posterior a ello hablaremos de esa historia. Entonces, uno de los conceptos de la educación ambiental nos dice que este es un campo pedagógico que busca desarrollar conciencia, racionalidad en procesos educativos, ya sea de los diferentes niveles, ya sea el nivel de
la primaria, de la secundaria o el nivel profesional, ya sea en una carrera, no necesariamente, digamos, en una carrera que muy seguramente ustedes relacionarán, digamos, con el tema del medio ambiente, si son solo la ingeniería ambiental, no, en este caso hablaremos de todos los niveles educativos y de todas las carreras profesionales, asimismo las especializaciones y demás posgrados que ustedes consideren necesarios y consideren necesario relacionar con lo que es el tema de ambiente y de recursos naturales. Ustedes me escucharán que yo utilizo mucho el tema de ambiente y recursos naturales y ustedes dirán, uy, pero es que considero que el tema de ambiente encierra o, o tiene con ello lo que son los recursos naturales, pero me gusta definirlo de estas dos maneras, porque cuando hablamos de un ambiente, y como ustedes creo que hasta este momento lo deben tener muy claro, que es todo lo que nos rodea, pero pues nunca se precisa los recursos naturales por separado. Entonces tenemos una definición, una de las tantas, reitero, una de las tantas definiciones que se tienen de la educación ambiental. Asimismo, hablamos de la historia y en cuanto a la historia nos habla de que por allá a finales de los años 60 y principios de los años 70 se empieza a hablar a nivel mundial. No quiere decir que fuese la primera vez que se habla de educación ambiental o en términos ambientales, pero lo veremos en la unidad 3 y un poco más definido cuando hablaremos de lo que son los tratados, aquellos que de pronto ustedes han escuchado de pronto hablar de esas convenciones. Entonces hablaremos en específico y quizás en ese momento redundaremos en lo que es la historia de la educación ambiental. Aquí solamente es un pequeño abrebocas en donde para esa época se empezó a hablar tanto a nivel mundial como a nivel internacional y ya lo veremos más adelante y esto debido a esas preocupaciones que existían a nivel mundial por esas afectaciones o daños que ya para esa época se empezaron a causar al ambiente y los recursos naturales. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, muchas gracias. Continuamos. Como segundo tema, tenemos también acá un concepto de educación ambiental de acuerdo a la ley 1549 del año 2012, que en este caso nos dice que es por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental, aquella que nació desde el año 2002, ya lo vamos a ver en el posterior tema. Y en este caso se habla de institucionalizar para ese desarrollo territorial que pues hoy en día es muy necesario que se abarque este tema tan fundamental como es el tema ambiental. Entonces, hay una definición de educación ambiental en el artículo 1 de esta ley, ¿cierto? Y dice que la educación ambiental debe ser entendida como un proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas críticas y reflexivas. Esto quiere decir que, o yo lo relaciono con ese estudio que ustedes en este momento están cursando, están desarrollando, muy ligado a lo que es la protección y defensa del ambiente y los recursos naturales a través de su licenciatura o de más adelante su profesión, su nueva profesión, su segunda profesión, luego de ser profesionales en servicio de policía, pues ustedes serán licenciados en educación comunitaria y por ende tendrán un amplio conocimiento
en lo que es la defensa y protección del ambiente, que más adelante lo vamos a ver, donde existe una relación y de lo que hoy en día hablamos de desarrollo sostenible. Como tercer tema, hablaremos del ámbito internacional en cuanto a lo que es la educación ambiental. Y en este caso nos dice que la educación ambiental evolucionó con programas basados en la ciencia, en la ecología de los ecosistemas. Espero que recuerden ese concepto de ecología. Esto también se puso de abrebocas en el anterior encuentro sincrónico. También lo encontrarán en las presentaciones que encontrarán en la plataforma de educación policial. Y hoy en día es un término muy utilizado en donde nos define a esa ecología como esa relación entre la naturaleza y los seres vivos, y en este caso hace relación con nosotros los humanos. Entonces, para que por favor nunca se nos olvide ese término ecología, que es muy importante en cuanto a, como les decía y lo vamos a ver más adelante, esa relación hoy en día que debe existir entre lo social, entre lo que es lo económico y lo que es lo ambiental. Entonces, como les decía, a nivel mundial la educación ambiental evolucionó mediante programas basados en la ciencia, en la ecología, con un enfoque pedagógico. Entonces, ese enfoque pedagógico es un enfoque significativo basado en esos nuevos conocimientos que podemos adquirir cualquiera de nosotros y esos conocimientos que se adquirieron con antelación, en lo cual nos hace entender todos estos conceptos y todos estos temas de una manera más precisa, más adecuada y más profunda. Eso refiere la educación ambiental a nivel internacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro como, gracias, todo claro como el agua del río Bogotá, diría yo. Seguimos. Uy, más o menos, ¿qué le quedó? ¿Tiene alguna inquietud? Ah, ok. Ah, ok, bueno. Pero ya casi. Están haciendo muchos trabajos para llegar algún día a que la tengamos clara como la queremos. Y ya desde el ámbito nacional, la educación ambiental, como ustedes podrán observar las imágenes, entonces en este caso hago colación a los dos ministerios que tenemos en nuestro país, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Educación. Y entonces aquí, como ustedes lo podrán observar, nos habla de la Ley General de Educación, la Ley 115, donde en ella se define a la educación ambiental como un proceso para que las personas comprendan las interrelaciones con su entorno. Entonces, volvemos a recordar la misma definición de lo que es ambiente, de lo que es ecología, lo que hemos eh, comentado, dicho en los anteriores encuentros sincrónicos, en lo que les acabo en su momento de recordar, ¿cierto? De estos términos que durante el transcurso de su diario vivir o digamos en este caso puntualmente de la asignatura, estaremos hablando de ambiente, estaremos hablando de ecología, estaremos hablando de educación ambiental. Entonces, en este caso, en el ámbito nacional y teniendo en cuenta el anterior tema que nos hablaba de esa institucionalización, de esa política ambiental, recordemos, se institucionalizó la política en el año 2012, pero la política nace en el año 2002. Y en este momento me permito hacerles una pequeña aclaración. Muy seguramente
en los próximos meses, espero que sea así, o si no es en los próximos meses ya en el próximo año, pero esperaría que cuanto antes ustedes lleguen a escuchar que existe una nueva política de educación ambiental. Esa política será actualizada, muy seguramente tendrá fecha 2025, tendrá fecha 2026. Hace 2 años, ya vamos a cumplir 2 años en donde se hizo una cumbre aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional, con el fin de poder actualizar esa política de educación ambiental, la actual, la que es del año 2002. Se hizo esa cumbre para actualizarla. ¿Por qué actualizarla? Porque hoy en día hablamos de otras temáticas relacionadas y me voy a decirlo en este momento. Hace unos días recibí un trabajo de uno de sus compañeros en donde ya empezamos a relacionar uno de esos temas que muy seguramente ustedes encontrarán en esa política. Les digo, se acordarán de mí cuando se actualice la política y se hable de nuevos temas como es el tema de los seres sintientes considerados a los animales como seres sintientes del año 2016. Esto es uno de los varios temas que actualizarán esa política. Entonces me gustó que uno de ustedes me relacionara ese tema en una de sus actividades. Entonces, esto para que pues lo tengamos muy en cuenta, para que no vayan a decir, ay, es que el profesor nos habló de la política del 2002, o sea, el profesor está desactualizado, porque entonces muy seguramente nos va a sorprender, puede ser mañana, pasado mañana, en los próximos meses tendremos una política nacional de educación actualizada. Entonces, esto para que quede claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, veo que no. Seguimos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de esa Política Nacional de Educación del año 2002, la actual, la que en este momento se encuentra vigente. Entonces, aquí nos dice que en ese momento el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente buscó integrar esa política de educación en los sectores educativos, tanto el formal como el no informal. Quizás en este momento esto es un nivel formal en cuanto a esa educación que ustedes están recibiendo, a esta licenciatura, ¿cierto? Pero también hablaremos de educación ambiental en esos sectores no formales, ¿cierto? ¿Y cuál fue el fin de esta política? El fin de esta política fue fortalecer el Sistema Nacional Ambiental, conocido como SINA. Muy seguramente habrán escuchado esta sigla en algún momento, ¿cierto? Entonces este sistema nacional, vamos a explicar un poco de lo que es el Sistema Nacional Ambiental. Es un sistema que muy seguramente de pronto ustedes dicen, bueno, ese sistema existe, pero no, hasta el momento no se escucha tener muchos resultados. Está integrado por un sinnúmero de instituciones, eh, algunas de ellas públicas, eh, otras público-privadas. También tenemos unos institutos de investigación. Entre ellos estamos nosotros como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ¿cierto? La integramos y más adelante en la unidad 4, cuando hablemos de política, de policía ambiental, se acordarán que nosotros hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental y que ese Sistema Nacional Ambiental debería estar en este momento promoviendo o mostrando resultados a través de esa educación ambiental, o muy seguramente a través de esa política que existe, que actualmente con la que contamos y que muy seguramente digamos que se quedó estancada porque no ha sido actualizada en este momento, pero como ya les decía, entonces ya se adelantó un trabajo importante
Y muy seguramente una vez sea publicada esa actualización de la política de educación ambiental, muy seguramente va a entrar en auge. eh, de lo que les puedo contar así por adelantado es que se van a incluir varias asignaturas o cátedras, llamémoslo mejor, cátedras referentes a todo el tema ambiental para que las instituciones de educación superior pues también en su momento manejen estos conocimientos con los estudiantes. Entre ellas, y puedo decirle, una de las propuestas es la cátedra de protección y bienestar animal, ¿cierto? Esperamos que haya sido tenido en cuenta, tuvo en su momento mucha aceptación, esperamos que haya sido incluida. Entonces, esto en cuanto a lo que es la política actual, la vigente, la del año 2002. Y pues para que ustedes pues también, si en su momento quieren conocerla, pues los invito a que la conozcan. Algo muy relevante de esta política son los famosos PRAE. Pronto sé que lo han escuchado, ¿cierto? En las instituciones educativas, digamos acá el Distrito Capital o de muchos territorios a nivel Colombia, estas instituciones o las instituciones, o ciertas, no diría yo que no todas, pues utilizan o han desarrollado estos famosos PRAES, estos proyectos educativos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ok, muchas gracias. Continuamos. Y ya vamos a finalizar por el día de hoy con este último tema en donde nos habla de los puntos de articulación entre la educación y gestión ambiental. Y en este caso podrán observar la imagen, como les manifesté anteriormente, entre la educación y la gestión ambiental. Diría que existen tres puntos de articulación, en este caso como reitero lo observan en las imágenes, entonces tenemos un punto social, un punto económico y un punto medioambiental o ambiental, ¿cierto? Entonces estos tres se articulan y hoy en día podemos hablar de desarrollo sostenible. Este concepto lo vamos a manejar en la próxima unidad, en la unidad 3, también con definiciones. Muy seguramente ustedes van a relacionar la información que en este momento están observando cuando se habla de desarrollo sostenible, cuando se habla de aspectos tecnológicos, cuando se habla de esa educación ambiental que ya venimos hablando, ¿cierto? Y la enmarcamos en la parte o en el punto medioambiental. También los avances tecnológicos lo enmarcamos en el punto económico y también esas acciones que realizan o esa educación que reciben las personas en cuanto a la educación, valga la redundancia, en cuanto a lo que es educación ambiental, pues lo relacionamos con el aspecto social. Y al relacionarlo con el aspecto social, lo relacionamos más aún con su licenciatura, con su nueva profesión de lo que es la educación comunitaria, ¿verdad? Estamos llamados como fuerza pública, como fuerza armada, como policía nacional, a proteger el ambiente, a proteger los recursos naturales, a hablar de educación ambiental, a llegar a las comunidades, a multiplicar estos conocimientos que están adquiriendo a través de esta profesión, nueva profesión, a través de esta asignatura en su diario vivir. Es por eso, que una de las actividades que fueron
establecidas para esta asignatura es su proyecto investigativo, el cual creo que ya deben tener claro, ¿cierto? En donde ustedes van a tener en cuenta una problemática que se les esté presentando en su lugar de trabajo, en su lugar de residencia, en, bueno, en cualquiera de los entornos que ustedes eh, pues recorran, lleguen, conozcan, ¿cierto? Y que pues en su momento enfoquen este nuevo aprendizaje, enfoquen esta asignatura, enfoquen los conocimientos previos junto con estos nuevos conocimientos que están adquiriendo para que de una u otra manera se concienticen y concienticen. De pronto ustedes habrán escuchado que difícilmente eh, concientizar a una persona. eh, Hablamos o ustedes lo hablan en la policía de que sensibilizan a diario a las personas. Hay personas que dicen que no, que es muy difícil de sensibilizar, que es muy difícil de concientizar, pero yo considero que lo más importante es tener esas ganas de poder ayudar, de poder servir, de poder orientar esa labor que ustedes realizan a diario, ¿cierto? Ya sea desde el trabajo en la calle, ya sea desde el trabajo administrativo y muy seguramente en los próximos años a través de un aula de clase, ¿cierto? En sus mismos hogares, educando a sus hijos, educando a sus familiares, poniendo todos esos conocimientos adquiridos a disposición de los demás y muy relacionado con su profesión en educación comunitaria. Eh, Hasta el momento podríamos decir que es una bonita labor que van a desarrollar o a ejecutar ustedes más adelante, ya sea dentro de la institución o ya sea eh, fuera de ella. Eh, pero lo importante aquí en lo que es la gestión ambiental y la educación ambiental es poder ser conscientes nosotros que como eh, les decía en la frase o nos decía la frase introductoria, ¿cierto? Todos esos aportes que podamos realizar pues serán de mucha utilidad y en este caso no solo para la protección del ambiente y los recursos naturales, sino para la protección de la sociedad en general. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Buenas noches. Ok, sí, sí, sí. Ok, con gusto ya les voy a aclarar. Ya le contesto a su merced pero sí quisiera saber si al respecto, obviamente voy a aprovechar que es la primera clase donde tengo 8 estudiantes, aunque ya les había enviado un mensaje con una de sus compañeras, también les he enviado correos masivos
pero si alguien me puede confirmar si tiene alguna duda con el tema y si no respondemos preguntas, iniciando por Claudia. ¿Nadie más tiene preguntas respecto a los temas vistos hoy de la unidad 2? Ok, Rosalba. Gracias, Sonia. Muy amables.